¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión les vengo a traer lo que pasó después de High School Girl Dash parte 2. Así que hablaremos un poco más sobre la ahora protagonista en este manga, la cual es Koharu, después de su desastroso desamor. ¡Es una santa! ¡Ay, Apolo, Apolo! Al día siguiente, después de que Hidaka se fuera a relajar un poco con sus amigos, recibiría una noticia algo preocupante, pues la directora decía que tal vez se había visto a una de sus alumnas, más seguramente Katagiri, fumando fuera de su escuela, y que ese comportamiento no debía de ser tolerado en lo más mínimo. Sin embargo, Koharu intentaría disuadir a la directora, pues un tal vez no era suficiente para decir que había sido ella, a lo que la directora le respondería que dejara de poner tanta fe en sus estudiantes, porque ese pensamiento solo haría que se decepcionara muy temprano de ellos y que lo mejor era tratarlos lo más duramente posible. Y después la directora se retiraría diciendo que además de que debía de desechar la confianza que tenía en sus estudiantes, debía de verlos únicamente como sus enemigos. Después de estas palabras, ella recordaría una pequeña época pasada de cuando tenía 19 años, pues según ella, lo que hacía la directora provocaba que los estudiantes solamente se perdieran más y más a sí mismos, como justamente le había sucedido a ella al pasar de los años, además de preguntarse qué habrá pasado con esa persona y si él también se sentiría de la misma manera. Se refiere a Haruo, ¿verdad? La neta eso ni siquiera yo lo sé, porque en el texto dice literalmente esa persona, así que lo dejaremos a su interpretación. Pero si era Haruo, ¿no? Después de esto, volveríamos con algunos de sus alumnos, quienes hablaban de lo mal que los trataba la vida y cosas de adolescentes. Sin embargo, a estas se uniría una chica tratando de entablar una pequeña conversación de una película, pero una de ellas la interrumpiría, pues su problema era mucho más importante. Discutían que su madre le había comprado unas botas más grandes y ya por eso quería hacer la suicidación. Qué exagerada, ¿verdad? Esta chica obviamente no le prestaría atención a su gran problema y solo le ofrecería una gomita. En el salón de clases volveríamos a ver al chico solitario, quien estaría siendo molestado por los abusivos una vez más, pero esta vez le reclamaban por lo sucedido, o sea que no se había puesto flojito para que le pegaran, pues uno de ellos ahora tenía el brazo muy lastimado y no podía comer. Todo el grupo se daría cuenta de que el abusivo de la clase había sido vencido por el callado de la clase, ya saben, lo normal, y discutían que debían de tener cuidado con él, y antes de que el abusivo volviera a hacerse daño solito por pegarle al callado, la chica de nombre Hoshina les diría que no lo hicieran, pues eso molestaría mucho a los profesores. Mencionarían que ella era la chica que casi no asistía a la escuela, y ella respondería que era culpa de sus padres, pues eran ellos los que no querían que ella asistiera a la escuela. Ella le diría a él que lo que pasaba era que le faltaba calcio y por eso él era tan frágil, a lo que este muy enojado le jalaría el cabello, pero ella se defendería con una patada ahí donde no da el sol, y cuando él estuviera a punto de responder con un golpe directo hacia su cara, Katagiri llegaría y le daría un buen golpe. Eso es, amiga, no dejes que ese opresor te ataque y ponlo en su lugar. Ante todo este alboroto, Koharu llegaría corriendo y tras ver el estado de Habu, o sea el buscapleitos con problemas de calcio, preguntaría quién lo había golpeado, pero obviamente todos como buenos compañeros empezarían a decir que habían sido ellos, entre ellos Yamai el callado y Hoshino la que falta mucho. Esto lo harían para cubrir a Katagiri, pero al final ella sola confesaría lo que había hecho, porque la habían hecho enojar y tomaría sus cosas para irse a su casa, pues no tenía ganas de discutir. Sin embargo, Koharu la detendría diciéndole que había sospechas de una chica que había visto fumar y tenían sospechas de que había sido ella. Katagiri solo se ofendería y le diría a Koharu que era igual a todos los demás profesores y trataría de irse, pero Koharu la detendría y al jalar su mochila de esta caería una consola portátil de videojuegos, la cual al verlo esta Koharu la identificaría como una PSP y se queda un poco perpleja. Después de que los demás reaccionaran un poco ante la consola, Koharu les diría que dejaran de comportarse de esa manera, pues ya eran estudiantes de tercer año y debían de ser un ejemplo a seguir para los demás, y
y seguiría pidiéndoles la explicación de lo que había pasado y por qué habían peleado. Katagiri diría de nuevo que solo había sido porque la habían hecho enojar, y antes de que Yamai dijera algo más, sería detenido por uno de los amigos de Habu, quien le diría que no dijera más de lo necesario. Ante esto, Hidaka mandaría a todos excepto a Katagiri de vuelta al salón y le diría que necesitaba hablar con sus padres de lo sucedido, pero ella diría que sería muy difícil, pues su padre no estaría dispuesto a hacerlo. Sin embargo, Koharu aún así le pediría hablar con sus padres lo más pronto posible, pues quería hablarles sobre los cigarrillos, por supuesto, y el PSP, a lo que llamaría esta cosa. Koharu se quedaría con la consola hasta el final de la clase, a lo que Katagiri solamente le diría que si creía que un profesor solamente era bueno sin saber bien el cómo eran las cosas, además de decirle que si seguía como hasta ahora, nadie querría estar con ella, y tras decirlo, se iría agregando que tuviera cuidado con su consola. Oh, se pasó, se pasó de lanza. Obviamente, al estar ya en la sala de profesores, Hidaka estaría muy dolida, pues las palabras de Katagiri realmente la habían herido mucho, pero también se dio cuenta de que al decir esta cosa a la consola, la había convertido a ella en la clase de persona que más detestaba. Antes de revisar qué tipo de juegos llevaba la consola, la directora llegaría una vez más a molestar. ¡Cállese, señora! Pues le diría que una vez más su salón estaba causando problemas, y a lo lejos el lagarto raro solo esperaba la oportunidad de que ella decayera, para así poder aprovecharse y tener una oportunidad. Después de clases, Koharu trataría de encontrar a Katagiri para devolverle su consola, pero esta ya se había marchado, así que decidiría ir a su casa. Al llegar, el aroma le recordaría al de un arcade subterráneo. Al abrir la puerta, se sorprendería al ver al padre de Katagiri, el cual al verlo la hizo sentir muy incómoda. Tendría una pequeña charla sobre la vida de la chica, y Koharu se retiraría, pues preferiría entregarle la consola directamente, a lo que el padre estaría de acuerdo y se despediría. Al regresar, Koharu sentiría que el hombre que acababa de conocer era muy peligroso y que el dejar a una niña a su cuidado podría ser muy malo, pues su sexto sentido de mujer lo podía sentir. Ah, sí, porque muchas veces podemos sentir cosas que muchos hombres no pueden. A ver, ¿en qué número estoy pensando? No te estés burlando, no te estés burlando, porque yo sí te reviento. En el camino se encontraría con Katagiri y le devolvería su portátil. También le diría del por qué apenas regresaba a casa hasta esas horas, y que si tenía algún problema, pues podría contárselo. Pues claro, porque entre mujeres siempre nos apoyamos, siempre juntas contra el patriarcado. A lo que ésta le respondería que entonces le diera 1.000.000 de yenes. ¿Qué? Después le diría que deje de estar adornándolo todo, pues no siempre se podían arreglar las cosas con palabras bonitas, y que ya nunca volviera a su casa, y con esas palabras se iría. Al llegar a su casa hablaría con el hombre que vimos antes, que la verdad no sé por qué, pero dudo que sea su padre y que sea buena persona, pues apenas ella cruza la puerta, él le hablaría de su profesora, y que parecía estar encubriéndola. Al entrar a su cuarto, ella simplemente temblaría o de miedo o de impotencia, una de dos. Se pondría sus audífonos y se pondría a jugar ignorando los gritos de quien decía ser su padre. Qué gran historia, ¿no lo creen? Es intensa, triste y llena de enigmas. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like y compartirlo por todo el cosmos. Así haremos que este imperio sea aún mucho más grande. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que ahí tú sabrás cuando suba un nuevo video. También, si es que quieres seguir leyendo este manga, te dejo su enlace en los comentarios. Y ya que estás ahí, si es que hay algún anime que tú quieras del cual yo hable, también pónmelo ahí y yo te estaré respondiendo. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales, los enlaces los encontrarás en la parte de la descripción. Y sin más por agregar, solo me queda decirte que no importa a dónde vayas y no importa en dónde estés, el cosmos siempre te acompañará y nos vemos en el próximo video.